Habíamos cerrado la clase pasada y yo les había dicho, lo vamos a ver con calma porque este temita de la cointegración, especialmente la prueba, entender más o menos la teoría es un poquito pesado. De hecho, acabo de hacer unas pequeñas modificaciones para ver si se entiende un poco más de qué es lo que uno está haciendo, eh, para ver si hay cointegración. Entonces, habíamos dicho que la idea es que hay un bar. Hay un bar con K rezagos, o si quieren poner Q rezagos, que está implícito detrás de la estimación de un Beck. Entonces, la idea es que un Beck se puede escribir de esta forma. Entonces, hemos dicho que lo que se hace es básicamente está pasando de nivel, la primera diferencia, pero la idea es que hay un término que nos da los vectores de cointegración, nos da cuáles son las relaciones de largo plazo. Esa es la idea. Y que está conformado por alfa y beta. O sea, los beta es del bar original y el alfa nos da la matriz de velocidad de parámetros de ajuste. Ya hemos dicho que eso es lo que hace que el sistema vuelva al equilibrio. Entonces, eso es tita, tita no, pi es alfa multiplicado por beta. Una de las betas vienen por el otro lado. Y esos son los coeficientes de los vectores de cointegración, que es lo que realmente queremos captar más que los parámetros de ajuste. En cierto caso, a la gente le interesan los parámetros de ajuste. No tiene una identificación única, pero precisamente Johansen lo que propuso es alguna forma de identificar. Entonces él dijo, lo que podemos hacer es obtener una estimación de pi, ¿okay? Una estimación de pi. La pi sombrero, básicamente, bajo la notación que creo que siempre han conocido en econometría. Entonces, pi es lo poblacional, pi sombrero es lo que podemos obtener. Obviamente la idea es que no lo podemos separar entre alfa sombrero y beta sombrero. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dicho que no era posible de identificar, sino que en este caso también toca poner las restricciones como si fuera un bar estructural. La diferencia respecto del bar estructural es que acá Johansen fue el que dio con una forma o formas de lograr la identificación. Eso fue el avance de él. Entonces él dice, no, lo que podemos hacer, y es lo que está determinado en Stata y casi todos los softwares econométricos, dijo, no, lo que podemos hacer es restringirla, digamos. Dice, no, lo que podemos pensar es un vector de cointegración y implícitamente, aunque uno nunca lo hace a eso, uno está suponiendo que la variable tiene un coeficiente de 1. O sea, lo que pasa es que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, digamos, pero es básicamente lo que todo el santo tiempo uno está haciendo. De hecho, yo mismo cuando digo, claro, uno está suponiendo que esto que está del lado izquierdo tiene un parámetro de 1. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Fue Johansen el que dijo, lo venimos haciendo toda la vida, cuando lo explotamos. Pero uno no se da cuenta, digamos. O sea, ese es el tema. Uno no se da cuenta que hay un 1 del lado izquierdo. Entonces podemos usar eso, dijo. Entonces dijo, básicamente lo que hace es decir, la normalización de Johansen dice, escribamos los coeficientes de cointegración poniendo uno delante de las variables dependientes. Listo, digamos, esa fue la idea de él. Entonces dijo, si hacemos que eso esté más o menos fijado de esa manera, podemos estimar, y nosotros ya tenemos una estimación de pi sombrero, entonces, básicamente por despejando, digamos, haciendo lo mismo que uno ha hecho toda la vida, uno puede despejar alfa. Y listo, digamos, y así es como procede la estimación de un modelo Beck. O sea, algo muy interesante. El tema es que para hacer eso, y ahí es donde viene la prueba de cointegración, tiene que haber alguna relación entre las variables, si no, esto no es válido. Y eso tiene que ver con el rango de pi. Con el rango de pi. Que es una matriz, porque al final del día es una matriz. Por eso acá toca repasar mucho álgebra matricial con entender que lo está haciendo Johansen. Entonces él dice, no, hay unas ecuaciones de cointegración, que es lo que establece las relaciones de largo plazo, acá adentro, dice. Acá adentro es donde están las correlaciones de cointegración, en el modelo Beck. Y está metido ahí adentro del pi. Entonces, están metidos acá adentro, dice. Entonces,
¿cuántas ecuaciones de cointegración hay? Resulta que si uno se acuerda de álgebra lineal, no le enseñaban eso, solamente que uno se había olvidado. Resulta que en matrices eso es equivalente a preguntar cuál es el rango de la matriz. Recuerden que, si uno se acuerda del álgebra lineal, el rango de una matriz era igual al número de columnas linealmente independientes de una matriz. Eso le enseñaron a uno hace 1000 años, lo que pasa es que uno se olvidó. Bueno, Johansen fue el que desentierra eso y dice, bueno, es el rango de la matriz. Claro, el tema es que es la matriz pi. Eso, ahí es donde viene el problema. Hay n variables en el sistema, entonces puede haber un rango entre 0 y n-1 de ecuaciones de cointegración. ¿Okay? O sea, básicamente, eso es, vale, que está escrito en notación, yo creo que la próxima vez lo voy a aclarar un poco más, pero básicamente lo que le ocurre a uno es que si uno tiene 2 variables, puede haber una relación de cointegración. Si tiene 3 variables, puede haber 2 relaciones de cointegración. Si uno tiene 5 variables, hay un máximo de 4, y así sucesivamente. Básicamente n-1. Porque básicamente si uno tiene, por ejemplo, 3 y entre 2 hay, entonces entre la primera y la tercera tiene que haber. Es medio lógico, pero uno se olvida de esos detallecitos. Si no hay ninguna, que nos puede pasar, entonces esta variable no está cointegrada y solamente deberíamos utilizar un var usual y listo. Es lo que habíamos hablado un poquito como al pasar en la clase pasada. Decíamos, si todas estas pruebas que hagamos no nos dan nada, o sea, nos puede pasar perfectamente, eso nos está diciendo que básicamente no hay evidencia, por lo menos la prueba no nos indica que haya una relación de largo plazo. Entonces, que tenemos que hacer un var tradicional, que básicamente el var lo único que puede lograr es captar una relación de corto, máximo, mediano plazo, y no más. No más. Y básicamente hacemos un var en primeras diferencias. Porque típicamente, como lo que hemos hecho en la clase pasada, vamos a estar lidiando con variables I1. Y listo, digamos, ahí se acabaría la cuestión. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo detectamos si hay relaciones de cointegración? De eso se trata esto. Cuando el número de cointegraciones es al menos 1 y menor que el número de variables. O sea, por lo menos que tengamos al menos una relación de cointegración. Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Entonces, él, lo que dice Johansen es, bueno, podemos hacer 2 pruebas. 2 pruebas. Y de hecho, típicamente, la gente que hace este tipo de pruebas las hace a las 2. ¿Okay? Porque más o menos nos robustecen los resultados. El problemita que hay a veces, y yo lo digo por experiencia, es que las 2 no siempre dan el mismo resultado, como toda prueba de hipótesis. No siempre dan el mismo resultado. Está la prueba de valor propio y la prueba de traza. ¿Okay? Valor propio máximo, o eigenvalor o max eigenvalue, si lo quieren ver así. Eigen viene, creo que, alemán. Y la prueba de traza. Vamos a ver rápidamente de qué se tratan esas 2 pruebas. Qué es lo que están haciendo y después voy a mostrar cómo se ve. Porque básicamente este es un procedimiento diferente para pruebas de hipótesis diferentes. Por eso se usan las 2. O sea, no son 2 pruebas para probar lo mismo, sino la hipótesis nula más o menos que manejan cada una es ligeramente diferente. Pero vamos a ver después cómo funciona. Básicamente, lo que les digo en la práctica, a menudo conducen a conclusiones diferentes, entonces a uno le toca tomar una decisión. Por ejemplo, supongan que una les da que hay una relación de integración y la otra le da 2. Bueno, a uno le toca tomar una decisión. O supongo que hay una o supongo que hay 2. O, lo que a uno normalmente haría si uno fuese realmente estricto, que uno siempre se ve limitado por cuánto puede poner en el paper. Uno debería hacerla con 1 y hacerla con 2, a todas las estimaciones. Eso no es tan real. Y obviamente, típicamente, se trata de elegir algo que produzca algo económicamente razonable o, si uno quiere ser medio cherry picking, lo que a uno le conviene. Uno trata de que no sea así, pero uno debería mostrarlas todas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen las pruebas de Johansen? Las pruebas de Johansen suponen que este es el modelo más general que podemos suponer. O sea, este es el modelo que ya hicimos, no tiene mucho misterio. Con la diferencia que esto le está agregando esta última partecita acá al final. Le está poniendo unas ordenadas al origen, digamos, y una tendencia. Tendencia no a la variable en nivel, sino a la variable en primeras diferencias. Entonces, esto es hasta supone, o sea, es una cosa muy flexible,
que hasta supone la posibilidad de que quizá en primera diferencia haya tendencia. Eso es medio raro. Normalmente no va a ser el caso. Pero vamos a ver cuáles son las posibilidades. Entonces, la idea es tener esto y permitir constante y tendencia, junto con el parámetro de ajuste. O sea, es como súper flexible, básicamente. Y además, no conforme con eso, además le permite una constante y diferencia en el parámetro de ajuste, o sea, acá adentro. O sea, esto es lo que hace Johansen. O sea, no solamente, o sea, no se queda con este modelo, que sería el más restringido, sino que le mete esta flexibilidad y le mete además esta flexibilidad. O sea, le mete un montón de flexibilidades. Y arma todo un montón de pruebas de hipótesis con ese modelo más flexible. Vamos a ver que en la práctica en realidad uno no hace tanto, digamos, pero está bueno saber que existe. Porque los softwares, vamos a hablar de Stata, pero yo hice el mismo ejercicio con Evius, en Evius están las mismas posibilidades. Porque esto viene de la teoría. Lo que hacen los softwares es reflejar la teoría. Entonces lo que hace Johansen es permitir deriva, ¿okay?, a través de estos términos y tendencia determinística a través de estos términos. ¿Okay? Entonces permite un montón de flexibilidad. Un montón de flexibilidad. Entonces, suponiendo que está ese modelo, la prueba de Stata, para que sepan, el comando que se usa en Stata se llama vecrank. O sea, básicamente Vector Error Correction Rank. Rank tiene que venir con tiene que ver con el rango de la matriz pi. Por eso rank. Entonces, ese es el rango que le vamos a estar suponiendo de acuerdo a lo que nos está diciendo la prueba de hipótesis, obviamente. Entonces, cada una de las dos pruebas tiene 5 variaciones en base a lo que acabamos de ver, en base a esos 4 parámetros. Entonces, dependiendo cómo fijemos esos 4 parámetros, hay 5 posibilidades. Vamos a verlas rápidamente. Entonces, una de las posibilidades, muy estricta, la más inflexible, es suponer que todos esos parámetros son ceros. Eso es mucho, es muy inflexible, rara vez se usa, vamos a hablar un poquito de eso. Con estas restricciones básicamente se están pasando de este modelo a este modelo. O sea, están básicamente suponiendo que esto desaparece y todo esto desaparece. Están suponiendo el caso más inflexible. Lejos, el caso más inflexible. Rara vez uno supone eso, que supone que todas estas cosas son ceros. Bueno, uno quiere mantener cierta flexibilidad. Por ejemplo, una de las restricciones que nos está imponiendo esto es que bueno, acá está un beta 0, porque típicamente este beta 0 también sería. Entonces a uno no le gusta, no le gusta. Entonces acá no hay derivas ni tendencia determinística, ni en primera diferencia, ni en las ecuaciones de cointegración. Es re inflexible. Es re inflexible. La idea es que las variables, tanto en nivel como en primera diferencia, tienen que ser estacionarias con media cero. Y eso es raro. Rara vez eso va a pasar. Entonces, típicamente, uno no se va por este caso, usualmente. Pero los software dan la opción, por ejemplo, de poner trend none. O sea, acá uno le pone vecrank, le pone las variables, coma, trend none. O sea, y ya. O sea, todo eso va a suponer que todo esto es cero y hace la prueba. Otra posibilidad es suponer que algunas cosas son ceros. Y eso es lo que normalmente a la gente le gusta. Que esto es cero y esto es cero. Entonces deja acá este término que acompaña al factor de ajuste, digamos, sea libre. O sea, lo deja esto con libertad. Está bien, eso gusta un poco más. Básicamente significa que las variables en primeras diferencias no tienen deriva. Eso podría ser. O sea, en general uno se cree eso. Que normalmente las primeras diferencias deberían oscilar alrededor de algún promedio, típicamente. Entonces es raro que tengan deriva, entonces normalmente a la gente no le molesta suponer esto. Y que las variables en primera diferencia no siguen una tendencia lineal, tampoco molesta tanto, digamos, o sea, de que básicamente no tienen tendencia. Eso también puede ser. Y que las ecuaciones de cointegración no siguen una tendencia, pero se permite que tengan una media diferente a cero. Esto así es medio raro. O sea, le están poniendo acá que este vector que está acá adentro sea diferente a cero. Que esto sea cero, pone una cierta inflexibilidad. Una gente le convence, otra gente no tanto. Es esto que está acá adentro. ¿Ok? Eso es básicamente, esta es la segunda opción entonces. Eso le ponen trend R constant. R constant en Stata. Y hace la prueba.
La otra posibilidad, vamos a hablar por qué en general la gente, esta es la que más le gusta, porque este es como semiflexible. Este es semiflexible. Esta lo que están suponiendo es que acá no hay tendencia, ni que acá hay tendencia. Eso en general a la gente le parece el más razonable. Esa es la posibilidad que a la gente le parece más razonable. Porque dice, mire, está usted haciendo el análisis en primera diferencia y está poniendo el término de corrección acá. De ponerle tendencia aquí y aquí es medio mucho, digamos. Es medio raro que a uno le pase eso. Que tenga tendencia en primera diferencia y además el factor de ajuste también tenga una tendencia. Es medio raro eso, digamos. Entonces normalmente pero sí a uno le gusta que esto sea diferente a 0 y esto sea diferente a 0. Para que algo de flexibilidad haya. Pero normalmente esto es 0, esto es 0. Esa es la opción generalmente preferida por la gente. O sea, esto básicamente me está diciendo que si esto es 0, las variables en primera diferencia no siguen una tendencia lineal, en general razonable, y que la ecuación de cointegración no sigue una tendencia, pero se permite que tengan media diferente a 0. También en general a la gente sí le gusta. O sea, puede decir, sí, hay una relación de largo plazo, pero no creo que tenga una tendencia esa relación de largo plazo. Yo creo que la gente asume que la relación de largo plazo es estable, no que tiene tendencia, digamos. Es medio raro suponer que la relación de largo plazo tiene tendencia. Entonces, en general, la gente le dice, bueno, pero permito que tenga una media diferente a 0, entonces quiero que sea estable y fijo. Entonces, en general, a la gente le gusta eso. Uno intuitivamente tiene sentido. Y se permite que las variables en primera diferencia tengan media diferente a 0. Porque sí puede pasarnos que las variables, cuando le saco las primeras diferencias, que esté alrededor de 0 a veces no es tan fácil. Bueno, crecimiento económico. Crecimiento económico, en promedio no va a dar, o sea, puede estar cerca, pero va a ser raro que esté 0, digamos. O sea, normalmente incluso en promedio el crecimiento económico, que es la primera diferencia del PIB, algo mayor a 0 sí es. Entonces ahí es donde uno dice, la economía ha crecido en promedio los últimos 20 años 1%, una cosa así. Entonces esto también es razonable. Esta es la opción, y por ejemplo, es tan preferido esto que es la opción por default en el BEC-RANK. ¿Okay? Entonces, BEC-RANK y no le ponen ninguna opción, entonces por defecto se va a ir a esto. Porque en general es la preferida de la gente, en general. Porque la otra es, por ejemplo, puede fijar esto en 0 y permitir lo otro. Entonces ya empieza a ser demasiado flexible. Entonces empezamos de la opción más inflexible a las más flexibles. Entonces esto está diciendo que las variables en primera diferencia no tienen tendencia lineal, que la ecuación de cointegración no sigue una tendencia y se permite que tengan tendencia diferente a 0. A la gente no le gusta eso. Y se permite que las variables en primera diferencia tengan media diferente a 0, que habíamos dicho que a la gente sí le puede gustar. Esto es básicamente la opción trend, R-trend. ¿Okay? R-trend. R-trend. Entonces están todas preprogramadas en Stata. Y obviamente el más flexible es dejar estos 4 parámetros libres. Entonces empiezan desde todos los parámetros estos extra, todos ceros, hasta dejarlos libres a todos. Esas son las 5 posibilidades. Y acá se dice trend. Esa es la opción en Stata. ¿Qué caso se debería usar? Primero hay que mirar los datos, obviamente ver qué es lo que uno piensa, que tiene sentido, qué series tienen tendencia, cuáles no, si tienen alguna medida diferente a 0 o no, qué es lo que uno piensa de la posible forma de cointegración entre las dos o más variables que uno está estudiando, y así, o sea, a uno le toca pensar un poco y hacer varios gráficos, a ver qué le parece más razonable. Normalmente el 1 y el 5 no se usan. El 1 porque es demasiado inflexible y el 5 porque es demasiado flexible. O sea, normalmente a la gente no le gusta ninguno de esos extremos. Eso nos deja entre el 2, el 3 y el 4. Entre el 2 y el 3 y el 4. El 2 básicamente se usa exclusivamente si ninguna de las series parece tener tendencia. De nuevo, eso es raro, digamos. Típicamente, alguna de las series, una o más de las series que vamos a estar estudiando, alguna tendencia va a tener. O sea, tendría que ser el caso raro que yo. Precio de las acciones, supongo. Los precios de las acciones nunca van en desplomes ni tampoco están en permanente crecimiento, sino que suben y bajan. Supongo. Entonces, quizá en alguna serie medio econométrica, financiera, quizá eso pueda ser cierto, pero es raro. Con la serie con tendencia, se utiliza el caso 3. Listo.
O sea, como típicamente eso es más común, típicamente la gente se va por el 3. Por eso el 3 es el default. Y si se cree que alguna de las series son estacionarias en tendencia, entonces usa el caso 4. Pero la gente rara vez se va por el caso 4. Porque toca pensar que las tendencias son estocásticas, o sea, o estacionarias en tendencia. Eso es raro. Típicamente lo que les digo y recomiendan, y la literatura recomienda el caso 3. Porque típicamente las series que usamos en economía cumplen con las cosas de 3. Y es lo que yo y otra gente usa. ¿Okay? Ahora, suponiendo que ya sabemos, suponiendo que ustedes ya saben, por ejemplo, supongamos que están seguros que van a usar el caso 3, que es lo más común. ¿Cómo se hacen las pruebas de Johansen? ¿De qué se tratan las pruebas de Johansen? Por eso les decía que acá tenemos que ir despacio. Básicamente lo que están haciendo las pruebas de Johansen era hacer pruebas sobre los valores propios de pi. De pi. ¿Okay? Pero recordemos que pi es poblacional, no es lo que tenemos. Entonces la idea es que pi tiene la matriz de coeficientes de cointegración, que es lo que queremos al final del día estimar. Entonces la idea es que el número de relaciones de cointegración es igual al número de valores propios de pi. Porque si se acuerdan de álgebra lineal, el número de valores propios de una matriz era igual al rango, y el rango era igual, o sea, eso era. Creo que acá tendría que hacer un repaso rápido de álgebra lineal como para que uno se acuerde de todo eso. Por eso tiene que ver con valores propios. Si es que alguna vez en álgebra lineal vieron valores propios. Pero fíjense que había valores propios, factores propios. Las relaciones de cointegración tienen que ver con esas cosas. Entonces, si hay cointegración, entonces pi no es de rango completo, ya que tendría un rango R menor a n. ¿Okay? Rango completo, eso no va a ser de rango completo típicamente. Una matriz cuadrada que no es de rango completo tiene un determinante 0. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? El determinante de una matriz es igual al producto de sus valores propios. También estamos hablando de todas cosas de álgebra lineal. No estamos hablando de nada de econometría realmente acá. Es un repaso de álgebra lineal. Por eso yo creo que este es un buen ejemplo de que uno debería hacer. Ok, vamos a repasar álgebra lineal. O sea, como ahí desde que es una matriz hasta vectores propios. Y después llega a esto. O sea, será muy pesado. Si hay al menos un valor propio que es 0, entonces el determinante es 0. Eso ya lo deberían saber. Si sumamos los valores propios y uno de ellos es 0, entonces la sumatoria no debería aumentar. ¿Ok? Las dos pruebas de Johansen hacen esas dos cosas. O sea, van haciendo productos y el otro va haciendo sumas. Porque eso tiene que ver con las propiedades de los valores propios y cómo los valores propios se conectan con el rango de la matriz. Eso es lo que están haciendo. Entonces, más o menos como que están evaluando en base a dos hechos de álgebra lineal cuál es el rango, o por lo menos el probable, porque acuérdense que esto es probabilístico. ¿Cuál es probabilísticamente hablando el rango que tenga ese pi? ¿Okay? Esto revela el rango. En base a eso, si tengo el rango de la matriz pi, me va a dar el número de relaciones de cointegración. Obviamente, las pruebas pueden darnos que no hay ninguna, entonces no hacemos ningún modelo Beck. Hacemos un modelo clásico. Y listo. Obviamente, la intuición nos diría, lo calculemos de pi y listo, digamos, sabemos con certidumbre cuánto es el rango. ¿El problema cuál es? Obvio. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Para qué? Ustedes, obviamente, en álgebra lineal a uno lo ponían a sacar valores propios y rango de una matriz. ¿Por qué en este caso no lo podemos hacer? Pues eso sería lo más fácil, le podríamos pedir al software que lo haga. O hacerlo nosotros, si fuéramos ya hardcore, digamos, lo queremos hacer nosotros los valores propios, pero ¿por qué no lo haríamos? No lo podemos hacer nunca, digamos, realmente. O sea, ¿por qué tenemos que hacer una prueba de hipótesis? Eso es álgebra básica, ni siquiera álgebra, econometría básica. Porque es poblacional. Bien. Ok.
Porque es poblacional, porque no tiene sombrerito. Ahí está el problema. O sea, y lo que no, a uno le han enseñado de econometría básica. Los parámetros poblacionales nunca los tenemos, entonces, dado que nunca los tenemos, lo que tenemos es datos de una muestra. Entonces, en base a esa muestra, hacemos un cálculo, pero en base a ese cálculo queremos hacer la prueba de hipótesis. A ver cuáles son las posibilidades. ¿Okay? Entonces, no es solamente una estimación. ¿Okay? Entonces, la idea es hacer una prueba estadística, pero basado en esto, en pi sombrero, no en pi. En pi sombrero. Y además una prueba estadística. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que se hace es, una vez se saca eso, se sacan diferentes posibles, o sea, se sacan todos los valores propios y se los ordenan a esos valores propios estimados, porque recuerden que todo es estimado, no es el valor propio realmente, sino que son estimaciones de los valores propios de pi, porque estamos basándonos en pi sombrero, no en pi. ¿Okay? Entonces, la idea es que están los valores propios y tenemos los valores propios máximos. Entonces, lo que se hacen es armar una prueba de hipótesis, entonces supone que, por ejemplo, que es 0, que no hay relaciones de cointegración, o que es 1, o que es 2, o que es 3, y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que hace esto, toma la estimación de pi, toma los valores propios estimados y los ordena de menor a mayor. Eso es lo que hace. Muy simple, digamos. O sea, si uno se pone a pensar 2 segundos, la intuición es simple, digamos. Pongo del menor a mayor, entonces, si tengo valores propios gigantes, bueno, lo más probable es que el rango sea alto, digamos. O sea, en cambio, si tengo valores propios muy cercanos a 0, es muy probable que la probabilidad de cointegración sean bajas. O sea, esa es la intuición. Entonces, la idea es probar, por ejemplo, en un primer paso, y vamos a ver que esto se hace automático, pero esa es la idea. Probamos la hipótesis nula, de vuelta, econometría básica, de que sea 0 versus a que sea 1. ¿Okay? Entonces uno está evaluando si hay suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis. Si hay suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis nula, por lo menos sabemos que es 1. Al menos sabemos que es 1. Entonces se hace la prueba y si se rechaza H0, obviamente si no se rechaza, o sea, básicamente no procederíamos, no haríamos nada y hacemos un bar clásico. Si no se puede rechazar, entonces se pasa al paso 2. El paso 2 es también simple. Se prueba la hipótesis de que sea 1 versus a que sea 2. Y así, digamos. O sea, entonces, si uno rechaza la hipótesis, entonces va siguiendo hasta que no se pueda rechazar H0. ¿Okay? Uno va haciendo, pero entonces 0 contra 1, 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 4, y obviamente en algún momento la prueba se frena porque no tiene infinitas variables. Entonces, el estadístico de prueba es muy sencillo, es un LR, ¿okay? El estadístico LR, eso viene allá de econometría, no la básica, probablemente alguna avanzada, las pruebas LR, que eso tiene que ver con argumentación de máximo verosimilitud. No es muy diferente, no es muy difícil, además lo hace la máquina, o sea que quédense tranquilos, no les voy a poner yo a calcular el estadístico LR. Entonces, esa es la de valores propios máximos. O eigenvalores. ¿Okay? Esa es la prueba, una de las pruebas. La otra prueba, que va en el mismo sentido, es la de traza de Johansen, pero también es muy parecida. Es una prueba secuencial, pero básicamente lo que hace es, o sea, cambia un poquitito el procedimiento donde es o R o que es mayor a R. Esa es la única diferencia. Entonces, lo que hace es probar esta hipótesis de que es 0 versus a que es mayor que 0. Y uno se ve si rechaza o no se rechaza, pero es la misma idea. Después que sea 1 o que sea mayor a 1. ¿Ok? Y así sucesivamente, o sea, ahí se repite, entonces, es 2 o mayor a 2, 3 o mayor a 3, 4 o mayor a 4, o sea, y así, hasta que uno en algún momento pise el freno. Pero no es difícil, no es difícil. Y la prueba, y tiene obviamente otro estadístico de prueba, diferente, porque si fuera el mismo estadístico de prueba, nos den la misma respuesta. Entonces es la misma idea. En Stata usamos el BERT-RANK y lo hace todo solo, el BERT-RANK. Pero es para que entiendan más o menos qué es lo que el comando está haciendo, no que sean unas máquinas y ya. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 variables y queremos probar la cointegración entre esas 5 variables,
lo que tendríamos que escribir algo como esto. Así. Backrank x1, x2, x3, x4, x5. Ya. Eso es todo lo que tengo que hacer. Lo que decimos, y lo que hace el comando, por defecto, es suponer la alternativa 3 de todas esas 5 que tenemos, porque no solamente son 5 posibilidades y 2 pruebas de hipótesis. Entonces, técnicamente deberíamos hacer, si queremos hacer súper estricto, deberíamos hacer 10 pruebas de hipótesis. O sea, es una locura, digamos. O sea, eso no pasa. Normalmente uno corre esto y hace máximo las 2 pruebas de Johansen. E incluso, estos comandos, a veces hasta hacen una sola. Y uno le tiene que decir que me muestre las 2. Vamos a verlo, digamos. Esto normalmente mostraría las estadísticas de seguimiento, no sé por qué creo que está traducido. Si le ponemos la opción no trace, suprime la estadística de seguimiento, entonces le podemos poner max para que me muestre la otra prueba de estadística y lo más. Y podemos hacer así, podemos pedir las ambas estadísticas de las 2 pruebas de hipótesis, escribimos esto, coma max. O sea, básicamente creo que hace por defecto, hace la de traza, y la máxima de Johansen yo se la tengo que pedir. ¿Okay? ¿Por qué eligieron? La gente de Stata, mostrar solo la de traza no tengo idea. O sea, eso es elección de los programadores. Vamos a mostrar, les voy a mostrar, este DoFile lo tienen ustedes a mano. Entonces vamos a trabajar con eso, son con datos simulados. Y bueno, vamos a leer de cómo se lee esa salida de Stata, que puede ser un poquito difícil de leer. Porque estas salidas de los modelos BEC son en general difíciles de leer. Pero vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué estamos haciendo acá? Esto es Stata. Entonces vamos a hacer una cosa muy simple. Limpiamos la memoria, fijamos 1000 observaciones, fijamos la semilla, el tiempo y fijamos el tiempo. Armamos, vamos a trabajar con 4 variables. Con 4 variables. Eso es lo bonito de esas simulaciones, que uno sabe exactamente cuál es el proceso generador de datos. Entonces sabe exactamente cuánto debería dar. O sea, por eso es bonito. Entonces, estos son los errores aleatorios, estos son ruido blanco. Entonces, los 4 tienen ruidos blancos. La variable X, Y, Z y V. Simple. Y lo que hace es estructurar acá adelante cómo se van a comportar y cuál es la relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, X sigue una caminata aleatoria con deriva, o sea, es una I1. Entonces, le pongo el ruido blanco acá en la observación 1 y pongo que sigue un proceso AR1, pero con ordenada al origen 1. Esa es la deriva. Después le pongo acá X y Y están cointegrados. ¿Qué significa que están cointegrados? Que Y tiene una relación lineal con X. O sea, a pesar de que X tenemos una caminata aleatoria, Y sí depende de forma lineal perfecta, con una relación de 2 con X. Entonces, esa es la relación de cointegración. También voy a suponer que Z y X están cointegrados. Entonces, hay una relación de cointegración aquí y aquí. Entonces, hay al menos 2 ya en ese punto. Hay 2 relaciones de cointegración que yo debería detectar. Y después la última, digo, B también es una caminata aleatoria con deriva, pero no está cointegrado con X. Esto sigue entonces un proceso de caminata aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy armando artificialmente los datos, pero ¿cuál es la idea? Que las pruebas, si funcionan deberían detectar que hay 2 relaciones de cointegración. ¿Okay? Y cuando calcule el modelo BEC, primero que me debería calcular 2, obviamente, debería suponer que me da 2, pero además me debería detectar estos parámetros de cointegración, que eso en general es lo que más le importa a uno con el modelo BEC, que calcule las relaciones de largo plazo. ¿Okay? Pero entonces acá está el sistema ya de ecuaciones ya organizado, todo sobre lo que queremos estimar. Entonces lo vamos a simular. ¿Lograría identificar también, perdón, si, por ejemplo, V tuviese relación con Z? Así tuviese una cointegración con Z. Pero la máquina lo hace solo. Sí. O sea, la prueba, si funciona bien, no debería detectar nada. No debería detectar nada. O sea, claro, te va a sacar un número. Te va a sacar 0, 1, bueno, son 4 variables, máximo te puede sacar 3. ¿Okay? Puede pasar, porque a mí me ha pasado, que te dé 4. No, pero uno sabe que no es cierto. No, porque en una de esas
es simplemente por un tema estadístico, te da 4, pero en realidad uno sabe que 4 no puede haber. Pero sí te debería dar 0, 1, 2, 3 o 4. En este caso, dado que uno está armando la simulación, me debería dar 2. Lo que ocurre, en línea con lo que estás diciendo, que vos no sabés entre cuáles hay. Eso es lo que es difícil. ¿Okay? Vos sabés, digamos, como lo estás inventando, entre cuáles hay, pero a priori no lo sabés. Esa es la parte que es difícil a veces. Y vamos a ver cómo se ve antes de hacer la prueba. Entonces veamos que no es tan obvio dónde está la cointegración. ¿Ok? No es tan obvio. Entonces sabemos que hay entre y y x y z y x. Pero ojo, medio que muy difícil. O sea, me está diciendo que esta y esta están cointegrados, la azul y la roja, y la verde y la azul. Pero no, o sea, a ojímetro a veces no es tan obvio. ¿Okay? Y eso que estamos fabricando los datos. O sea, sabemos exactamente que hay una relación de cointegración. Pero no es obvio. Uno ve los datos y... A veces uno, o lo que habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada, a veces a un ojímetro alguna idea se da, que algo puede haber, pero uno seguro nunca está. Para eso existen las pruebas de hipótesis. Entonces veamos qué nos dice la prueba de hipótesis. No sé por qué le pone trend constant, normalmente uno no haría eso. A ver, ya que estamos, probemos las dos. A ver qué nos dice la una y qué nos dice la otra. Entonces veamos que acá... Este es las pruebas de cointegración, está suponiendo tendencia constante y corre esto. ¿Okay? El número de observaciones en 1998, el número de rezago es el número de rezago. Podría yo fijarle también el número de rezago con el que quiero que corra el modelo, pero bueno, acá no sé con base a qué criterio lo eligió. Entonces, este es el estadístico de traza, ¿okay? Y este es el estadístico de valor propio máximo, de eigenvalue. Está ordenado un poquito al revés de lo como está la exposición. Entonces, primero corre traza y después valor propio máximo. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo acá? Va diciendo, este es el valor crítico a un 5% y este es el valor. Él nos dice, este es el estadístico de prueba, ¿ok? Y este es el valor crítico. Sí, exacto, sí. Porque es este contra este contra este contra este. Ahí está. Entonces, normalmente, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que al principio esto es grande, enorme, respecto al valor crítico. Entonces me está diciendo que estoy rechazando la hipótesis nula de que sea 0. Eso es lo que está pasando. Entonces, dado que rechazo la hipótesis nula de que sea 0, me paso al 1. Después, cuando paso al 1, también da enorme y se rechaza la hipótesis nula, claramente, porque es mucho más grande. Entonces, acá me paso al 2. Cuando paso a 2, acá el estadístico de prueba se haga mucho más chiquitito respecto al estadístico de prueba. Entonces, esto que me está diciendo, que yo no debería rechazar la hipótesis nula de que sea 2. Pero ahí es donde uno ya pincha el freno. Uno ya no sigue. Y de hecho, Stata, que es buena gente con nosotros, nos dice rango seleccionado, estrellita. Entonces nos facilita un pelín el trabajo. ¿Okay? Pero uno debería, estrictamente hablando, mostrar todo si uno va a hacer un paper con esto. Entonces, pero ponen el freno en 2. Afortunadamente, en este caso, no siempre va a pasar, el valor propio también más o menos indica lo mismo. Rango 0, se rechaza la hipótesis nula. Rango 1, se rechaza la hipótesis nula. Rango 2, no se rechaza la hipótesis nula. Pero también el valor máximo propio nos da la misma respuesta. No siempre va a ser ese el caso. ¿Okay? A ver, veamos rápidamente. Por pura curiosidad mía, si le corro esto sin trend, no, creo que no. Trend constant. Que te dice la de default. Trend constant de la default. No sé por qué está puesta ahí. Eso sacó de Leventis. Ahí está. 2, 2.
Listo. Entonces ya uno más o menos, uno podría jugar con las otras alternativas. Como les digo, si uno no se acuerda, le ponen back rank. Y acá está explicado. R constant, trend, R o none. Podrían probar con las otras también. Pero por ahora, para no extender esto más de lo necesario, la estimación del BEC, eso sí, Z, Y, X, bueno, pero acá le sacó el B. Yo no lo sacaría el B. Ustedes no saben a priori. ¿Cuáles hay? No debería dar nada con B, obviamente. B es una cadeneta aleatoria. Fíjense que la salida es un poco... Es bastante extensa, exactamente. Bastante extensa. Entonces, él nos va a tirar las relaciones de cointegración acá arriba. Así es por lo menos como lo muestra Stata. Vivio se lo muestra un poquito diferente. Nos muestra acá el número de observaciones, los factores de ajuste y demás. Acá yo no le estoy diciendo, no me acuerdo en base a qué le está eligiendo, porque acá no le estoy diciendo cuántos rezagos quiero que agregue. Pero debería tener algún criterio para elegir. Entonces, fíjense que es interesante que acá sí me está dando que hay una relación de cointegración. Ya sé porque el ejemplo lo muestra. Entonces, acá están todas las relaciones de cointegración de cada una de las variables. Y acá nos muestra ya las relaciones de cointegración acá abajo. Entonces, en todo el modelo general, pero son las relaciones de cointegración, nos dice exactamente, son dos parámetros y nos está indicando que como hicimos el rango de 2, las dos son fuertemente significativas, que es exactamente lo que deberíamos esperar, que es así de D. Y acá nos da la normalización de Johansen, nos está diciendo cómo se conectan las variables. Nos está diciendo que Z se conecta no con Y, o sea, eso ya lo estamos obligando a que no tiene ninguna conexión con Y, porque el rango es 2. Entonces dice Z con X, veamos Z con X si hay alguna conexión. Nos dice que este es el coeficiente estimado, este es el error estándar y está fuertemente significativo. Entonces cada uno debería, y nos da el -3, que vamos a hablar enseguida de eso. En cambio, con B, que un B no lo debería haber puesto, digamos, lo hice deliberadamente, precisamente ¿para qué? Para que me muestre lo que yo esperaba, digamos, que Z con B no da nada. No da nada. ¿Okay? Pero como yo le digo a la gente, ojo, no eliminen automáticamente algo que no da estadísticamente significativo, porque alguien los puede acusar a ustedes de cherry picking. Déjenlo ahí y muestren que no da nada, es lo mejor. Es la mejor política. Y acá tenemos que también que Y si parece estar conectado, pero con X también. En cambio con B no tiene nada. Es exactamente lo que deberíamos obtener, dado cómo hemos construido los datos. ¿Okay? La única parte que sí resulta un poco confusa es que acá da -3 y acá da prácticamente 2. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Porque debería dar 2 y 3. Eso es lo que así hemos armado en el do file, ¿no? Fíjense. Es medio raro, ¿no? Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver por qué pasa eso. Y ya que estamos, voy a, para limpiar un poquito la salida, porque si no es un enredo seguir esa salida, vamos a sacar B. Que sabemos que no tiene que estar. En la práctica ustedes no lo saben. Acá porque se están inventando los datos. Vamos a volver a correrlo así. Listo. Vuelve a correr. Ya está un poco más limpio, ¿no? Un poquito más limpio. Listo. Entonces veamos cómo se lee un poquito eso. No es muy difícil. Entonces, veamos rápidamente. Este es el modelo que está estimando. Y nos tenemos que acordar que Y está construido por Z, Y y X. Z, Y y X. Vean que acá está tan puesto para que no tenga tantas columnas. Si sacamos la primera diferencia, que es lo que está del lado izquierdo al final, es estas variables, pero tomadas en primeras diferencias, que es al final esto. ¿Listo? Fíjense, el beta sombrero es lo que está acá y es lo que nos está dando Stata, pero con esta notación.
Eso es lo que está calculando. ¿Se acuerdan que el 1, 0 y esto, 0, 1 y esto, es lo que está en la última salida? Es este. Probablemente que 1, 0 el coeficiente, 0, 1 y el coeficiente. Es el beta. Es el beta. Después tenemos mu, que son ordenadas al origen. Que esto sí nos da unos números súper raros, pero en realidad esto no nos importa tanto, digamos. En general, además nunca lo hemos fijado en la simulación. Entonces esto podría dar cualquier cosa, en realidad. Esto no nos importa tanto. En cambio, estos son los factores de ajuste. ¿Okay? Vamos a ver dónde están los alfas. Eso. Nos fijemos. Voy a ponerlo uno al lado del otro, si no, no se ve. Voy a abrir esto. Shun. Shun. Listo. Entonces, si se fijan, menos 0,9, 0,92, las configuraciones de integración acá. Acá. ¿Okay? Ahí. Después, 0,7, acá. Después, por acá, no me equivoco. Después, esto es el que está acá. Acá, acá, acá. La relación de integración, que son los factores de ajuste del alfa. ¿Okay? Eso es lo que da qué tan rápido se va a ir al equilibrio o no. Entonces depende, el gusto de cada uno si a uno se va a enfocar en el alfa de la ecuación o no. Y después lo último que sí nos importa son los coeficientes que dan acá. En la L está invertidita, ¿ok? Eso tiene que ver con estos coeficientes que tengo aquí. Pues son los coeficientes, esto está en primera diferencia y esto está en primera diferencia. Entonces es la primera diferencia respecto de esta primera diferencia. Entonces esto que tengo acá. Tan, 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 así sucesivamente. Esto que está acá, tan, y así. Entonces, dependiendo de lo que a uno le importe, es qué coeficiente, por ahí está toda la salida, y es todo el modelo que ya hemos visto. Y dependiendo del gusto de cada uno, pero ¿qué es lo que normalmente a uno más le importa? Las ecuaciones de cointegración. Las ecuaciones de cointegración, tanto en Stata como en Navier, también lo hice en Navier, están escritas así en realidad. Y uno las tiene que lograr reescribir para que se entienda la relación. Esto es el 1, esto es 0, y esto es lo que estamos estimando, y esto es lo otro que estamos estimando. Esto es 0, esto es 1, y el coeficiente que estamos estimando, y este es el otro coeficiente que estamos estimando. Fíjense que si es escrito así, si ustedes reordenan un poquito los factores, no es muy difícil, básicamente pasan esto al otro lado, entonces ahí sí aparece el 3, que es lo que a nosotros realmente nos importa. La ordenada del origen en general a nadie le importa, entonces esto puede dar cualquier cosa. Y en cambio acá sí nos da 2. Entonces, en general la gente lo que le importa es captar esto, porque esta es la relación de largo plazo que X tiene con Z y esta es la relación de largo plazo que X tiene con Y. ¿Okay? En general a la gente le importa eso, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, al hacer estas estimaciones porque uno se podría confundir creyendo que el efecto es negativo. Y no, cuando esté con menos es que el efecto es positivo. Solamente que hay que reordenar la ecuación. Y viceversa. Esto puede dar positivo y en realidad el efecto es negativo. Ojo, hay que estar prestando atención, ¿okay? A la hora de reorganizar. ¿Okay? Pero entonces, como les digo, la única diferencia en la ordenada de origen, para nadie le importa eso. O sea, nadie le importa las ordenadas. Típicamente a uno le interesa las pendientes, como toda la vida. Eso no es tan complicado. Obviamente, como uno elige el número de rezagos, podemos usar los mismos criterios que toda la vida. Eso no tiene mucha ciencia. O sea, básicamente correr un montón de bars y elegir el que nos da la mejor banda de ajuste. Ese es un criterio válido. Después, entonces tenemos todos los criterios de ajuste, ya lo hemos visto 1000 veces. Obviamente, uy, está. Me olvidé de conectarlo. Un segundo. A uno se le pasa. Listo, ya. Obviamente
obviamente entonces podemos estar concentrados en diferentes criterios de información. Uno elige el criterio de información que determina el número de rezago y después estima el rango de cointegración. Normalmente, ¿no? O sea, uno típicamente probaría con diferentes rezagos, o sea, que le dé el mayor banda de ajuste y después probaría el rango de cointegración, pero uno puede jugar un poquito con eso. Ver si el rango de cointegración da un poquito diferente si yo le cambio un poquito el número de rezagos. ¿Okay? Y eso de nuevo, hay muchos criterios. Otro criterio, por lo menos yo usé, y me parece un criterio razonable también, en un paper, ya les voy a mostrar el paper, lo tengo armado, lo armé hoy, es también fijarse que el modelo sea estable. Eso también es un buen criterio. O sea, tratar de elegir un número también, o sea, porque esto en una medida de esas me da un número de rezagos, pero el modelo resulta inestable. Y a uno no le gustan los modelos inestables, ya lo hemos visto 1000 veces. Entonces, la idea es tratar de elegir ni muchos ni demasiados, ¿ok? Porque si son un poco, los errores pueden estar correlacionados y si son pocos, podemos tener, si tenemos demasiados, puede ser un modelo ineficiente y además tener malas IRF y demás, ¿ok? Y obviamente, en términos de pronóstico, el modelo es inestable. Entonces, hay que jugar mucho con ese número de rezagos como para más o menos tener una cosa que funcione bien. Obviamente el problema es importante, que también en mi caso, con muestras pequeñas. Si ustedes tienen muestras gigantes, esto da igual, digamos, en general funciona muy bien porque tienen una muestra enorme. Pero obviamente hay que elegir en general lo que la mayoría de los criterios de información indique. Es muy raro que uno se vaya por un criterio de información. Obviamente lo ideal es estimar el modelo con muchos tipos, número de rezago y ver que es robusto a eso. Pero en general la gente no molesta con esto. O sea, porque si la mayoría de los criterios de información dan bien y el modelo da estable, la gente está contenta con eso. Es muy raro que la gente moleste con menos o con más y todo el resto de las cosas funciona bien. Obviamente, si hay cointegración, eso implica causalidad de Lagrange, ¿ok? Si dos variables están cointegradas, entonces debe existir alguna relación de Lagrange, quizás porque es una cosa de corto plazo. O sea, el modelo que haya causalidad de Lagrange implica causalidad a Lagrange. Pero no al revés. Que haya causalidad de Lagrange no implica una relación de largo plazo. Entonces, va en una dirección. ¿Okay? Pero depende, o sea, hay que ver el tema de las pruebas. Las pruebas no siempre van a indicar que dos variables que están cointegradas también dan causalidad de Lagrange. No siempre van así, honestamente. Obviamente no se hace esto como causalidad de Lagrange. O sea, lo que se hace normalmente, o sea, si uno quiere hacerlo así, hacer el procedimiento de toda Yamamoto, yo no creo que esta sea buena idea, pero es lo que la gente sugiere. Yo prefiero que uno pues ya con el PEC ya está bien. Pero si en sentido estricto uno debería hacer además todo de Yamamoto. No me parece tan necesario, pero supongo que puede ser una buena idea. Hacer la prueba de Granger, pero utilizando las series en nivel y hacer el procedimiento de toda Yamamoto, supongo. Pero es medio raro. Si las series están integradas, entonces el procedimiento de toda Yamamoto se usa para probar causalidad de Lagrange. ¿Okay? Entonces se procede con las pruebas de cointegración y todo lo demás. Si no se encuentra causalidad en la primera etapa, esto es que no hay cointegración en teoría, independientemente de lo que cualquier prueba de. Entonces, eso es lo que uno en teoría debería hacer. Yo no lo estoy haciendo, yo no me terminé de convencer este método. Pero bueno, si me siguen insistiendo, nada se lo haga por satisfacer a los reviewers. Pero me parece que ya es innecesario. Me parece que si uno ya encontró tantas robusteces, ¿para qué uno se va a meter en eso? Pero veamos el papercito mío, en el que vengo trabajando, vamos a ver si ya lo mando, estoy a punto de mandarlo ya. De vuelta. A ver si los termino de convencer. Eso es lo que pasa, uno está en sus idas y vueltas con estas cosas hasta que uno deja contento a los reviewers. Eso no es fácil. Bueno, este es el título, un poco largo, digamos. Yo no soy bueno eligiendo títulos marketineros. Debería cambiarle por una cosa más bonita, pero bueno. Básicamente lo que estoy tratando de captar es una relación intertemporal entre crecimiento económico, empleo, salarios,
de trabajadores asalariados y no asalariados, o sea, dividir los trabajadores de Colombia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente la intuición es que no necesariamente el crecimiento económico se traduce en mayor bienestar para todos los trabajadores en una economía. Y puede ser que ciertos trabajadores no vean reflejada mejor su situación económica cuando la economía crece. O viceversa, digamos, también podría ser que el crecimiento económico haga que cierto tipo de empleo prevalezca sobre otros. Entonces también puede ser importante en términos de economía de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente normalmente entre estas dos variables? Se ha enfocado en la famosa ley de Okun. La ley de Okun es la relación que hay entre crecimiento económico y tasa de desempleo. Y más recientemente lo que les llaman hoy en día jobless growth. Jobless growth es básicamente que la economía entra en recesión, pero cuando vuelve a crecer, el empleo no se recupera igual. Digamos, es un crecimiento sin empleo. Pero también eso es preocupante. Y otros estudios, que son también escasos, se concentran entre salarios y empleo. Pero muy pocos, y ahí es donde está mi aporte, trato de argumentar que es mi aporte, que conectar las tres cosas al mismo tiempo. Hacer crecimiento económico, empleos y salarios. Esas tres cosas al mismo tiempo es difícil y mucho más de que la gente haciéndolo a través de diferentes tipos de trabajadores. Eso es más raro todavía. No sé por qué, pero casi no hay. ¿Okay? Entonces la idea mía es ver cuál es la conexión entre esas tres cosas y separar a la gente entre las que está asalariada versus las que no está asalariada. Que eso en los países desarrollados no les importa. En los países desarrollados la gran mayoría de la gente trabaja asalariada, entonces a ellos no les importa este tipo de estudios. Esto importa más en países en desarrollo, en donde hay una gran masa de gente no asalariada, enorme. ¿Okay? Y evaluarlo con modelo Beck, eso es lo que acabamos de ver, para ver si hay una conexión de corto, mediano y o largo plazo entre las variables. Dicho eso, entonces, la idea es ver sobre si el crecimiento económico beneficia a ambos tipos de trabajadores. Como les digo, la ley de Okun está sobre estudiada. Es la tasa de desempleo y el crecimiento. Ya, o sea, y hay una cantidad infinita de estudios alrededor de eso. O sea, ahí no estoy tratando de hacer mi aporte, pero es donde uno tiene que mencionar. En coeficiente, por ejemplo, en términos de estimación de ese coeficiente, en Latinoamérica en general tiende a dar muy bajito respecto a los países desarrollados. Y hay teorías interesantes al respecto de por qué da así. La teoría es bien interesante porque dice, no, lo que ocurre es que la gente, por ejemplo, cuando hay una recesión, a la gente la pueden despedir de una empresa, pero la gente no se queda desempleada. La gente va y busca empleo en cualquier cosa, porque no pueden darse el lujo de estar desempleado. Esa es la teoría y por eso da mucho más bajito. En Colombia, por ejemplo, en cambio, da bastante alto, digamos. O sea, da cercano a los países desarrollados. ¿Por qué pasa eso en Colombia? Es buena pregunta, no estoy muy seguro, pero esa es la estimación que da. ¿Okay? Que básicamente 1% del crecimiento del PIB se estima que va a reducir el desempleo en 0,45 puntos. Esa es la estimación de un coeficiente de Okun. O sea, es básicamente una relación de largo plazo entre dos variables. O sea, eso es lo que se está estimando. Más recientemente, digamos, esto es de 2023, el valor más alto en países de Latinoamérica. Entonces parece que en Colombia al menos la gente sí está dispuesta a mantenerse desempleada con tal de conseguir un buen trabajo. Después vienen otras teorías que hablan de jobless growth o jobless recovery, que es cuando la economía crece, pero no crece el desempleo igual, y pasa prácticamente en todos lados últimamente. Bueno, y hay diferentes teorías de por qué está pasando eso. Porque está creciendo mucho la economía, en muchos lugares se recuperan las economías, pero no se recupera igual el empleo. ¿Okay? Hay un montón de teorías de por qué está pasando eso. Esto es lo que yo hice. O sea, saqué datos del PIB, porque también estaba el índice de crecimiento de la economía, pero tenía sus problemas ese índice. Y la mayoría de la gente no entiende qué es el ICE, entonces dije, no, voy a usar PIB y listo, porque eso el 99% de los economistas lo entienden, 99% no lo entienden. Listo. Entonces después sí hice, esto sí es raro, esto sí es muy raro, usé los microdatos de la GIH y pasarlos a hacer serie de tiempo. Entonces es más raro, o sea, normalmente usa las series que tira el DANE. Bueno, nadie se pone a usar los microdatos para armar series. O sea, eso es muy raro.
Nadie se pone en esas. ¿Por qué? Porque toca hacer, no solamente armar la serie, sino hacerle lo ajuste estacional. Bueno, hacerle el ajuste estacional es un dolor de cabeza, tampoco la gente lo suele hacer, pero hay que hacerlo. ¿Okay? Lo que agarro es la serie de tiempo, y la serie de tiempo es más o menos corta, es mi único gran problema, es de 2007 a 2024. Corta en el sentido para los análisis que la gente hace con esto. O sea, normalmente uno quiere series bien largas. Bueno, no hay serie súper larga de esto, entonces es un poquitín limitado. Pero se puede, digamos, o sea, sí se puede. Y después armo ingreso laboral, que normalmente la gente no se pone a armar serie de ingreso laboral porque no les gusta, les parece que puede ser un poquito arbitrario. Porque básicamente toca a la gente asalariada definirlo de una forma y la gente no asalariada de otra. ¿Cómo armaste la serie salarial de qué hora? ¿Ah? La serie salarial de dónde, de la misma GH. De la GH. De la ¿Y la no GH. salarial mismo? ¿Cómo? La no salarial de la misma GH. Es de la misma GH, sí se puede. O sea, porque básicamente uno de las GH, a la gente sí le preguntan, incluso cuando le preguntan, bueno, ¿usted cuánto gana? Y bueno, de ahí ¿Qué rango es está? solamente, no, rango no, eso dan un valor. Precio. Sí. Y uno puede armarlo. Vamos, la serie. Y obviamente se ajusta por inflación. Todo está medio en pesos constantes. Para que todo más o menos tenga sentido. Entonces, ¿qué me da? Y es, bueno, la gente que conoce el mercado laboral colombiano, esto no le parece nada nuevo, para que mostrarlo. ¿Cómo estoy agregando a la gente? Entonces, esto es 2007, esto es 2024. Entonces, acá tengo a la gente asalariada, categorizada como asalariada, en el paper. Los privados, los públicos y los domésticos, todo eso es un grupo de gente. Y les muestro más o menos cuánto ganan, digamos. Entonces, obviamente, los que más ganan son los empleados públicos, lejos, respecto de los otros dos grupos. Y cuántos ganan por arriba de un salario mínimo. Entonces, el 91% de la gente de empleado público gana por arriba de un salario mínimo. Los otros dos grupos, obviamente, mucho menos. Tenemos los no asalariados, ahí están los cuentas propias, que es la gran mayoría. De hecho, en la versión del paper tenía solo los cuentas propias. Y me dieron 1000 palos. Entonces dije, bueno, está bien, voy a poner todo el resto. Ya, listo. ¿Para qué? Para que tenga toda la economía. Está bien, eso tiene sentido, digamos. Porque, o sea, esto es básicamente toda la mano de obra de todo el país. Entonces ahí está todo el PIB, en teoría. Entonces acá tengo cuenta propia, empleadores, trabajadores sin paga, peones de finca y otras categorías. Y ahí está el resto. Entonces básicamente esa es la división. Y ahí obviamente esto está explicado principalmente por los privados y esto principalmente por los cuentas propias, pero no importa. O sea, ahí los agregando lo tengo a todo el mundo. Pero básicamente tengo dividida la gente entre asalariado y no asalariado, y los asalariados son como la mitad y la otra mitad es los no asalariados. O sea, básicamente eso se cumple incluso en el 2024. Lo que logré conseguir los datos hasta diciembre de 2024 y esos son los datos que uso. ¿Cómo se ve? Eso es bien interesante. Entonces sumo todas las horas de trabajo, porque esto es lo que la gente hace. La gente, también lo hago con empleo, como ejercicio de ustedes tengo empleo. Básicamente, ¿cómo se ve? Total de horas de trabajo de toda la gente, digamos. Entonces, los asalariados se ve así, esto es mejoras en formalidad, se fue al piso con la pandemia, obviamente, y después se recuperó. Pero lo que se está viendo es que, por ejemplo, ya después de la pandemia se está recuperando incluso por arriba, digamos. Esto se está deteriorando últimamente en los últimos cuatrimestres, pero eso es otra discusión. En cambio, los asalariados venían creciendo un montón y desde más o menos esta época vienen creciendo, pero muy poquitito. ¿Okay? Todavía no, o sea, porque uno quisiera que los no asalariados se vayan al piso y que todo el mundo esté asalariado porque consiguen mejores trabajos, pero no pasa. O sea, en el caso del mercado laboral colombiano no pasa. Entonces es sistemático, es bastante sistemático y de hecho hay un quiebre de tendencia porque si uno se fija acá, los no asalariados venían hasta acá y también doy una explicación que esto bien tiene que ver, en mi opinión, porque tengo otro paper, esto tiene que ver con la reforma laboral, reforma tributaria del 2012, este quiebre de tendencia. Esto que viene así, y se aplanó. Y bueno, y esto también lo tomo como un quiebre estructural. Vamos a hablar de los quiebres estructurales, que ahí es donde vienen las pruebas que vimos el otro día. Ingreso laboral. En los ingresos laborales se ve que la gente que es asalariada, en general, está significativamente mejor que los no asalariados, y no conforme con eso tienen unos ingresos reestables que ni siquiera cayeron en la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos tienen estabilidad laboral. En cambio, la gente de cuenta propia fueron los más perjudicados lejos, digamos. Ganan mucho menos,
Se recuperó un poquito, pero está bastante lejos de lo que en promedio sacan los asalariados. Entonces, el mejor negocio ser asalariado. En promedio, eso es cierto. Y el PIB venía creciendo bastante bien y después se fue al piso, obviamente con la pandemia, y después se recuperó. Bueno, incorporar esto en el análisis es un dolor de cabeza. O sea, así como uno dice, sí, claro, la pandemia. Bueno, meterlo en series es pesadito. Vamos a ver cómo lo estoy trabajando actualmente. Espero poder convencer a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago unas correlaciones simples. Esto es lo que uno siempre empieza con correlaciones, le digo a todo el mundo. Incluso lleva unos años, uno empieza con unas correlaciones. Entonces empieza uno con unas correlaciones así, y es súper interesante que da alto en algunos casos, como este, digamos, entre asalariado y no asalariado. Entre el PIB, eso es el que más me importa, PIB y asalariado, PIB y no asalariado. PIB e ingreso de los asalariados casi no da, es súper interesante, y acá sí da súper alto, digamos. Entonces parecería ahí ya que hay algo, ¿ok? Lo que ocurre es interesante si uno, porque acá estoy usando todos los datos pre-pandemia. Todos los datos pre-pandemia y post-pandemia. Acá pre-pandemia parecía que no pasaba nada. Pre-pandemia uno parecía que no pasaba nada, o sea, las correlaciones son súper bajitas. Entonces, por eso estaba esa idea, hasta esa época ya donde me surgió la idea de este paper, porque ahí estaba esa sensación de que en realidad estaban desconectados el crecimiento económico del mercado laboral colombiano, o sea, había esa sensación. Y en realidad no, lo que demostró la pandemia es que sí están hiperconectados. Lo que pasa es que cuando usted está creciendo muy poquito, o sea, usted no tiene ni super crecimiento ni super decrecimiento, la conexión al menos intertemporal parece baja. La contemporánea, perdón. Porque esto es contemporáneo. Lo que trato de hacer con el modelo es hacerlo intertemporal. Para eso sirven estos modelos. Lo primero que uno tiene que hacer son pruebas de raíz unitaria, o mejor llamados pruebas de estacionariedad. Esta es la parte más aburrida, pero es por donde más también me vienen pegando. Entonces acá hace las series en nivel y las series en primeras diferencias. ¿Buscando qué? Que todos sean I1. Eso es lo que uno está buscando. Para que esto funcione. Y lo que me pasa, digamos, bueno, ya más o menos lo he logrado resolver, me da que no puedo rechazar la hipótesis nula, con excepción de estos muchachitos de ingreso laboral de los no asalariados. Justo me da marginal en este caso, y por esto tuve que reescribir el paper. O sea, porque me dijeron, no, da esta estrellita ahí, entonces nada sirve todo. Oye, yo como, pero es marginal. Bueno, o sea, así son los reviewers, o sea, se agarran de cualquier cosa. Después está la KPPS, esa sí me da bien, que se viola la hipótesis nula de tendencia, de estacionariedad. Ahí sí me da, bonito. Y después lo hago con esto, que esto es Clemente Montaner y Reyes, ese no lo vimos, quédense tranquilos. Pero básicamente esto es incorporando quiebres estructurales. O sea, esta es una prueba alternativa más moderna de quiebres estructurales. Y lo que hace, esto es lo bonito de esta prueba, estima si hay quiebres estructurales. Estima si hay quiebres estructurales. Y me dice exactamente en dónde. Y me da más o menos alrededor de la pandemia. ¿Okay? Me da ahí cerquita de la pandemia. Que es lo que uno esperaría. Que cerca de la pandemia da. Y es interesante que en este caso me da que no hay ¿okay? Quiebre estructural. Entonces debería confiar en estas pruebas en general. Y acá tampoco se rechaza. Entonces está todo bien. Nada se rechaza. Y hay evidencia de quiebre estructural. Entonces acá hay también de que no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces, no se rechaza estacionariedad, prácticamente no se rechaza raíz unitaria. Entonces eso es evidencia de que prácticamente todas las series que estoy usando no son estacionarias en su nivel. Eso llega a esto fue un dolor de cabeza. Bueno, y después el nivel, en primera diferencia, se tiene que rechazar permanentemente. O sea, se tiene que rechazar la hipótesis de raíz unitaria, no rechazar la estacionariedad, y acá, en cambio, si el argumento mío es mide. Pero acá no hay evidencia de quiebres estructurales. Entonces, esto usted no lo debería usar. En la gran mayoría se rechaza la hipótesis, pero en general uno no debería usar. Uno debería usar estas, porque de todas formas no hay evidencia de quiebra estructural. Entonces, uno perfectamente puede usar los clásicos. Entonces, ese es el argumento, al menos. Espero que me lo compren. Yo no sé. Vamos a ver. Las pruebas de Johansen, esto es con Ibius, no es con Stata, pero es muy parecido. Entonces, esta es la relación con los, ¿cómo se llama? Con el rango. Este es el máximo, valor máximo, y este es el de traza. O sea, es lo mismo. Y esto lo que me indica es que hay 4, ¿ok?
porque se rechazan, se rechaza, entonces hay 4 relaciones de cointegración y acá hay también 4 relaciones de cointegración. Entonces hay 4 relaciones de cointegración en 5 variables. Esa es la idea. Entonces tengo que suponer el modelo Beck con rango 4. Entonces este es el modelo bar, que es un enredo. Esto es todo el modelo bar. Yo sé que es horrible, pero me lo pidieron que lo pusiera. Para mí se veía feo. Pero me dijeron, no, pues déjelo feo. Yo, bueno, está bien, si quieres que lo deje feo, eso da gusto. Porque para mí yo estaba mostrándolo así. Para mí esto era más amigable. Pero hay bichos raros en el planeta. O sea, dicen, no, es que esto no me gusta. Yo le digo, pero sí es lo mismo. O sea, solamente que le estoy diciendo buena gente con ustedes. O sea, le estoy escribiendo chiquito, no. Ellos querían todas las cosas. Es lo mismo. Este es el modelo bar que en teoría uno está estimando. ¿Okay? Entonces, este es el polinomio de rezagos. Este es el vector de errores. O sea, eso es todo, digamos. Y este es el modelo bar, ya, de orden Q. O sea, obviamente, cuando usted se pasa a Beck, ¿ok? Está haciendo este modelo, que ya lo hemos visto. O sea, no tiene nada del otro mundo. Solamente que esta contiene las relaciones de cointegración y estas son el resto de rezagos del modelo que uno está integrando. Ya está, eso es todo. Con un rezago menos porque está en primeras diferencias, nada más. Entonces el polinomio, el pi y el alfa y el beta. Ya, eso es todo. ¿No? O sea, pero bueno, la gente pedime cosas raras. Obviamente acá ya explico también en el paper de que estoy eligiendo los rezagos en función de los criterios de información y que sea estable. Y después lo que le hago, esto sí es más raro, esto sí no lo hemos visto, pero quédense tranquilos. Le estoy poniendo esto, me lo saqué de un paper que básicamente controla por el hecho de que esto está con la economía en recesión, economía en recesión. Entonces la idea de esta variable es tratar de controlar por el hecho de que uno está en expansión o en recesión. Porque las variables no pueden no tener el mismo efecto. Si uno está en expansión y en recesión, entonces uno lo agrega al modelo, pero uno lo agrega acá, separadito. Entonces no molesta tanto. No molesta tanto. Y lo último, que es para introducir esto de la pandemia de 2020, para que incorpore eso en el análisis, le pongo una binaria de después de 2020 y una tendencia de post-2020. Solamente para incorporarlo en el análisis, o sea, para que me lo capture a ese quiebre estructural. Eso es todo. Es una binaria y otra binaria, nada más. Una binaria acá, y esto es una binaria, la tendencia por después de 2020. Y ya, el resto funciona bien. Esperemos. Entonces hago lo de la relación de corto plazo, ¿ok? Con una Granger, hago una causalidad de la Granger, acá explico qué es la Granger, ya lo hemos visto eso. Entonces acá esto es una causalidad de la Granger. Entonces, por ejemplo, la cantidad de horas de los asalariados me da una causalidad de la Granger, no me da con los no asalariados, no me da en el ingreso laboral de los asalariados, pero sí me da entre los no asalariados. Pero esto es simplemente significancia, no me dice nada de los signos. Para verificar los signos, lo que me dice acá es que el crecimiento del PIB sí tiene un efecto positivo sobre las horas trabajadas, pero que el efecto estimado, al menos en el modelo, es un efecto positivo y corto plazo. No da nada en las horas de trabajo, no da nada en los ingresos laborales, pero sí también me da positivo en los ingresos laborales de no asalariados, chiquititos, de corto plazo. Entonces, eso sería como la estimación de los efectos de corto plazo. Y lo último que les muestro, y lo hago después con robustez, lo vamos a ver también, el efecto de largo plazo. Bueno, pero en el largo plazo, ¿qué me está diciendo el modelo? Que sí hay un efecto. Me está diciendo que el PIB tiene un efecto inelástico sobre las horas de trabajo de 0,50. ¿Eso qué significa? Que un crecimiento del PIB se traduce en 0,50 de aumento por ciento en el trabajo asalariado. En cambio, de los no asalariados es menos, bastante menos, del 0,10. Entonces, claramente, cuando la economía crece, son los asalariados los que ven mucho aumento en su contratación, en relación a los no asalariados, es inelástico. Y también da interesante porque me dice que también el aumento, el ingreso laboral de los asalariados aumenta de 0,34 y sin embargo, y lo de los no asalariados cae un 0,38. O sea, como que a los no asalariados sí los contratan para un salario menor con el crecimiento económico. Un efecto diferenciado bien diferente, digamos. Y obviamente, uno nunca se queda con eso es lo que tienen que hacer para sus trabajos de investigación.
hay que, por ejemplo, una cosa que obviamente cualquiera va a pedir, es bueno, pero ¿qué pasa si usted me pone empleo en vez de horas de trabajo? Porque esa es la típica, digamos, la gente le capta mejor empleo. Bueno, hagamos lo mismo. Da perfecto. Todo da igual, digamos, todo da que es, también son I1, son series I1. Funciona bien. Listo, entonces podemos correr lo mismo, las relaciones de cointegración. Entonces acá puedo usar empleo y esto usando datos antes a 2020. Antes de 2020. A ver qué da. Entonces me da acá, me da igual que en el modelo que yo tengo, que hay unas grandes correlaciones de cointegración. En cambio, si usted utiliza datos pre-2020, no da nada. Da que hay una relación de cointegración de 2 nada más. Creo que acá 2. O sea, está re mal, digamos. En vez de darme 4, me da 3. Entonces ya me genera problemas. Vamos a ver cuál me genera. Pero acá da bien. Acá da bien, da perfecto. O sea, funciona bien. Entonces, ¿qué me da acá? También son las relaciones de Granger. Me da muy parecido. Me da que hay causalidad de la Granger en estas dos variables. Vean que no hay nada acá. En cambio, si ustedes usan datos pre-2020, parece que no hay nada. Parece que no hay nada. O sea, como que usar los datos de la pandemia se ayudan, digamos, a captar la relación entre las variables. Precisamente porque varían mucho más. Gracias a la pandemia es que se ve todo eso. Sin la pandemia no se ve nada. Usando datos pre-pandemia no se ve casi nada. Y me da muy parecido. Una relación de corto plazo acá en el empleo asalariado, nada en el ingreso laboral de los asalariados ni el empleo de los no asalariados y un poquito positivo en el ingreso laboral de los no asalariados. Pero en el corto plazo. En el largo plazo, y en cambio las IRF con datos pre-2020 son súper ruidosas, casi no se detecta nada, básicamente porque tiene mucha menos varianza. ¿Y qué me da en términos de cointegración? Me da incluso más alto acá. Me da que los super beneficia a los asalariados. Bueno, de hecho acá tengo que ponerle que no es horas de trabajo, es empleo. Eso está invertido. Esto va acá y esto va acá. Esto debería estar con empleo. Acá le tengo que poner empleo. Empleo ¿cómo se llama? El empleo de los asalariados sube un montón, que sube muy poquito los no asalariados, y el ingreso laboral sí más o menos se mantiene en la misma línea, solamente que se perjudica un poquitín menos con este otro modelo. En cambio acá, y esto es un buen ejemplo, me está mostrando cuando ya tengo 2 relaciones de cointegración, ya no tengo 4 como acá, 4 coeficientes nomás, sino que tengo 6, porque esta está conectada con esta, depende de cómo ustedes lo organicen, está conectando así. Y obviamente me va a dar que alguna se pierde, por ejemplo esta también se pierde, porque básicamente me está diciendo que hay 3 relaciones de cointegración. No 3 coeficientes, sino que hay 3 relaciones entre 5 variables. Eso es lo que está diciendo, entonces por eso queda así, reorganizado así. Yo algo lo menciono, pero básicamente es como que esto da igual, va parecido a esto. Esto no da nada, en cambio. En cambio, el ingreso laboral también da positivo, pero muy chiquitito. Y no me da nada con, obviamente, el ingreso no laboral porque no lo tengo aquí. Uno puede jugar un poquito con eso. Entonces, conclusiones. Causalidad de Granger, entonces me dice cómo más o menos estudiar la causalidad de la Granger. Me dice que hay un efecto de corto plazo en los asalariados y no asalariados. La IRF corroboran la causalidad de la Granger, pero lo más que me importa a mí, por lo menos el propósito principal de mí era captar las relaciones de largo plazo. Y me da que sí, y que claramente beneficia mucho más, que es lo que uno esperaría, pero está bueno mostrarlo econométricamente, beneficia mucho más a los trabajadores asalariados y hasta tiene un cierto efecto negativo en el ingreso laboral de los no asalariados. O sea, básicamente el crecimiento económico tiene un efecto claramente, por lo menos en base a esto, muy disímil entre estos 2 grandes grupos de trabajadores en una economía en desarrollo. Y el análisis de robustez en general, casi todos los resultados se mantienen, en general. Entonces eso como una aplicación que les quería mostrar de TVEC, para que vean que todas estas cosas de VEC, cosas de cointegración y demás se pueden usar por un montón de cosas. Estoy todavía, obviamente, luchando para lograr publicarlo, pero ahí que estoy cerquita, yo creo que ya falta poquito. Espero que me lo compren y me lo publiquen de una buena vez. Vengo peleando de hace rato para que me lo publiquen. Veremos qué pasa.
¿Dudas, preguntas que tengan de esto? ¿Todo bien? Sobre las observaciones, sobre la cantidad de observaciones. Ah, no son muchas. Sí, yo sé. ¿Yo cuántas estoy usando en las principales? 66, creo, ¿no? 67. Son... Sí, y de hecho lo pongo como una de las limitantes del estudio. ¿Dónde está? 66 después de ajuste, sí. 66. Sí, no son una gran cantidad de observaciones. Porque no puedo. Sí. Ojalá pudiese irme más para atrás, pero no puedo. Llego a tener 66. De hecho, yo lo pongo. Esta es una limitación del estudio, porque hay otros estudios anteriores a este, porque me estoy basando en otros estudios, que usan unas series mucho más largas, que van desde los 80 incluso, pero yo no tengo esa posibilidad. Pero hay una cosa que me causó como curiosidad es cuando se quita el factor pandemia, se quitan más las muestras. Claro. Entonces, eso podría también interferir. Baja a 46, sí. Puede ser que algo tenga que ver con la significancia, puede ser tu punto. Sí, algo podría tener que ver con eso. Sí, podría uno ponerlo acá, hacer esa aclaración, podría ser un tema de tamaño muestra. Porque es que de todas maneras me deja, o sea, sí entiendo que obviamente en la crisis se evidencia como la interacción o las interrelaciones por la misma crisis, por decirlo así. Pero también me sugiere como que o sea, sería ese el único vector para interpretar por qué se ve y por qué no se ve, digámoslo así. Porque cuando se quita no se ve y cuando se pone... Ah, sí, bueno, lo que pasa es que es el tema, cuando vos ves la serie original, vos no ves que pase mucho. O necesitarías, como te digo, necesitarías quizás para atrás, antes de la pandemia quizás, no, incluso antes. Necesitarías una serie bien larga para atrás. Necesitarías, no sé, para que necesitarías aquello, empleo, por ejemplo, empleo total podría ser, podrías hacer el mismo, para que eso ya lo ha hecho el Banco de la República, ya lo ha hecho 1000 veces. Irse bien para atrás y calcular, por ejemplo, el coeficiente de Occam. Sí, pero si vos querés hacer esa separación que estoy haciendo yo, no te puedes ir mucho para atrás. Podés irte hasta este año. O sea, más para atrás no se puede. O sea, el argumento es que obviamente que la pandemia te agregó varianza, digamos, a la serie y obviamente te está ayudando a captar la relación. O sea, podría ser un tema de muestra chica, es una combinación de dos cosas, porque o es muestra chica o que hay poca varianza. Eso te agrega un montón de varianza. Es una combinación de ambas. Sí, también perfectamente puede ser un tema de muestra chica. Pero sí lo menciono como una limitación. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, vas a poder, cuando ya tengas 25, 26, 27, 28, o sea, a medida que puedes hacer una versión nueva de esto, a ver si los resultados se sostuvieron o no. Pero va a ser a futuro, no a pasado. A pasado no puedo. De hecho, no puedo incluso hacer de ingreso, porque creo que la medición de ingreso en la GIH lo cambiaron. Antes había otra encuesta que lo medía diferente, entonces tampoco puedo irme para atrás por eso. Uno está siempre limitado por los datos, lamentablemente. Sí. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Pues bueno. El proceso. ¿Cómo? Es que yo no sé si tú ahí consultaste, o sea, en 2017 hubo como una rediversificación de la VIH. ¿En dónde? En 2017. 17. No, acá se rediseñó, no acá. Acá no. O si se rediseñó no fue tan grande. Acá sí fue una cosa grande. Porque metieron nuevos ponderadores, cambiaron un montón de preguntas. Acá sí el cambio fue drástico. Acá yo creo que si hubo cambios no me afectan en nada lo que estoy haciendo. Y de hecho también lo menciono, porque hay una cosa ahí de rediseño, pero le digo, no, mira, ve las series y en general vos no ves que las series cambien. O sea, si hay un efecto de cambio de la encuesta, no creo que lo esté captando lo
lo que estoy haciendo. Sí, empalmar esto fue un lío. Pero bueno, no sé. No, todo está reponderado con los últimos. Todo esto sí está reponderado con los últimos ponderados. Todo. Ya Todo. entiendo. Todo está reponderado con los últimos. Sí. De 2007 hasta 2024. Sí, porque si no, la serie, ahí sí las series te saltan. O sea, se descalabran enteras, las tenés que empalmar. Si no les metes a los microdatos los últimos ponderadores, o sea, sí, especialmente esta serie, porque yo lo hice, o sea, te da una cosa rarísima, en un momento te da un salto súper raro con el tema del censo. Pero ellos ya publicaron básicamente la serie ya con, la serie no, los microdatos con los nuevos ponderadores. Eso ya está. Sí. No, sí, o sea, yo hoy en día entiendo por qué mucha gente que hace medio micro, que es lo que viene haciendo, no hace series, porque te tenés que meter en todos esos ríos, digamos, de que las series cuadren, o sea, o la gente hace macro o la gente hace micro. Yo soy los bichos raros que hacen las dos cosas. ¿Eso qué es? Esto es series, pero en base a datos micro. Entonces la gente es muy raro que haga las dos cosas. Muy raro. O sea, esto la gente no lo hace. Nadie se pone en ese trabajo. A sacar las series. O sea, uno se la descarga el DANE, así como yo descargué esto. Pero no... Esto es del DANE. Esto es tal del DANE. El PIB. Pero porque PIB no voy a poner a calcularlo, digamos. O sea, ya sería un poco exagerado, digamos. O sea, pero sí puedo con la GIH, el microdato que la GIH, hacer esto. De hecho, yo tengo otra versioncita, pero no la muestro porque ya me parece innecesario. Otro con el ingreso mediano, porque también es interesante hacerlo con el ingreso mediano. Esto es ingreso promedio. Pero porque con el ingreso promedio hay un poco más de ruido, o sea, hay un poco más de acción. El mediano es como, se re aburrido. Yo creo que debe ser, detectar algo en el mediano es mucho más difícil. Bueno, parece que les apareció entretenido. Si quieren el paper, se los puedo mandar, todavía como working paper. Se los puedo mandar. La clase que viene, voy a ver.